desde lo técnico legal, qué es lo que significa ese informe. Te escuchamos. Evidentemente hemos estudiado el informe que ha desarrollado el gobierno de Estado de los Estados Unidos de América, que este informe es importante empezar por donde nace el informe presentado por el gobierno americano. Primero ha sido a solicitud de varios congresistas de Estados Unidos en marzo del año pasado y a propia solicitud del embajador boliviano ante la OEA, es decir, a Héctor Arce Saconeta, quien solicitan esta presentación y esta investigación. En realidad, este informe, si bien avala los informes de la OEA y los informes de la Unión Europea, también hace su propia investigación, es decir, se avala en una investigación propia realizada por el gobierno americano. Entonces, el respaldo de la respuesta de lo que nos da el informe es absolutamente contundente, empezando por ahí. En lo siguiente, yo creo que es importante tomar en cuenta de que la respuesta de ese informe posiblemente no tenga una implicancia jurídica o vinculación jurídica en nuestro país, toda vez de que no se trata, por ejemplo, a diferencia de la posición que ha hecho la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con nuestra suscripción a un convenio o parte de estos tratados internacionales tenemos que tener cumplimiento y vinculación a cualquier posición que tenga la CIDH o cualquier otra instancia internacional como esta. Pero este informe nos da dos partes, dos vertientes, que lo escuchaba César Alberto haciendo justamente una intención sobre esto, pero nos habla primero con relación a la propia elección, es decir, al día de las elecciones del 2019, todos los hechos ocurridos y los puntos más importantes que avala la OEA y la Unión Europea en su investigación, el propio equipo que vino delegado aquí a Bolivia para pronunciarse sobre aquello, y por otro lado sí nos habla sobre la vulneración de los derechos humanos al que hacía referencia Gary hace un ratito. Entonces es importante hacer notar que en este informe que nos dice primero algo que me pareció y me llamó muchísimo la atención. Yo traducí el informe, porque por supuesto está en inglés todavía, pero traducí el informe y hay una parte que es importantísima, la que nos dice que acorde a múltiples bases de investigación propias del gobierno americano, incluidas en base a la OEA y la Unión Europea, ese corte de internet del día de las elecciones en el conteo de los votos no solamente es inexplicable, sino que ratifica que se ha tratado de una intencionalidad. Entonces eso quiere decir de que el corte que se dio ese día era intencional, y esto con bases técnicas de investigación, no con subjetividades, como lo había hecho referencia el canciller en su declaración pronunciándose sobre este informe. Y por otra parte, también nos hace referencia y ratifica en varias partes del informe a una manipulación electoral para alterar los resultados de las elecciones. Y bueno, después sí hace referencia nuevamente a la empresa Ethical Hacking, quien, contratada por el mismo Tribunal Supremo Electoral para la auditoría de ese día de las elecciones, ratifica y confirma de que había la existencia de un servidor extraño y externo en el servidor del Tribunal Supremo Electoral en el día de conteo de los votos. Entonces, un poco que se deja, se deslumbra y se transparenta de que evidentemente ha habido una manipulación electoral que, como consecuencia de aquello, y eso sí es importante analizarlo, y eso lo dejo un poco ya a ustedes en ese análisis, de que esta manipulación informática ha generado y va a seguir generando una desconfianza en nuestro sistema electoral. A ver, dentro de este informe que ya ratifica lo que sucedió en 2019, también se habla de esta vulneración de los derechos humanos, se habla de este informe de la GIE, en el que lo que llama la atención es el hecho de que vuelve a ratificar que el país no le está haciendo caso, a pesar de que ha recibido, que han aceptado opositores y oficialistas estos informes. Parecería que en el país no se quiere hacer caso a lo que se recomendó en su momento, a pedido también del mismo gobierno. Correcto, César Alberto, es verdad, porque la GIE en su informe y en sus conclusiones del informe hace referencia a la vulneración, grave vulneración. O sea, utilizar ese término a nivel de derechos humanos es de gran connotación.
grave vulneración a los derechos humanos en los hechos ocurridos en el 2019. Por supuesto, no se refiere solamente al día de las elecciones, sino al post-elecciones, que ese es un periodo mucho más largo, y entender de que la vulneración de los derechos humanos no se da en un día, ¿no es cierto? Se da constantemente y se sigue dando. Entonces, yo creo que la consecuencia de este informe tendría que, me imagino, que el gobierno boliviano tomar una posición seria sobre aquello para modificar principalmente el sistema electoral, que con este informe nos deja de cierta manera inestables en cuanto a la credibilidad de un sistema electoral, que por consecuencia nos deja con un sistema democrático no real, digamos, no en su máxima magnitud. Entonces, considero que el informe de la GIE también es importante y de alguna manera el gobierno debe dar respuesta y generar vinculación en las conclusiones de este informe y del informe que acaba de salir del gobierno americano. Con los resultados de este informe y lo que pasó después de las elecciones, jurídicamente hablando, ¿qué puede cambiar? Por un lado, se han desechado varios juicios, en este caso a quienes estaban implicados en el fraude, a personeros del Tribunal Electoral, pero además se han generado nuevos juicios, como el que ha comenzado también contra la expresidenta Áñez y algunos ministros. ¿Qué puede pasar jurídicamente con este informe? Jurídicamente con este informe no tiene una vinculación por este momento, pero sí resta total credibilidad a nivel internacional en cuanto al Estado boliviano. Total credibilidad. Ahora, también es otro tema importante que el mismo informe americano me recuerdas con la posición que acabas de marcar y la consulta que acabas de hacer, César Alberto, relativa a que se ha destituido, porque también una de las recomendaciones que realiza el informe es que se haga un cambio de las autoridades del Tribunal Electoral Nacional y, por ende, por supuesto, un cambio en el sistema electoral para que se pueda consolidar un sistema democrático correcto en Bolivia. Y ahí habla justamente del temor que tuvo el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral cuando le iniciaron los procesos, que estos procesos al final quedaron en nada. Es como que cambió la página y le dieron la vuelta a la justicia para que el proceso contra la expresidenta Yanine Áñez continúe y se inicie además con mayor fuerza, porque no se ha iniciado un proceso, sino son dos. Y sobre esto también, para mí me parece importante añadir, es de que hay una vulneración en el procesamiento a la expresidenta Yanine Áñez al tratarse de un doble procesamiento. Están iniciando un proceso anterior, es decir, cuando ella antes de que asuma la presidencia, y uno posterior. Entonces, se vulnera el principio no bis in idem, no se puede procesar dos veces a una persona por un mismo hecho. Entonces, también me imagino que esto será respuesta de sé que entiendo que hay una demanda a nivel internacional por parte de la expresidenta y quizás en algún momento la CIDH se pronuncie específicamente por estas vulneraciones en el procesamiento. Bueno, a partir de esto, el discurso del golpe ya no tendría fundamento. Lo digo por la respuesta del vicecanciller que, a pesar de que fue Arce Saconeta el que a través de algunos congresistas norteamericanos patrocinó este informe, hoy ya no quieren verlo, hoy dicen que es una intromisión. No, claro, por supuesto. Salió como utilizando ese término, el tiro por la culata, ¿no es cierto? Porque anunció el embajador ante la OEA, Héctor Arce Saconeta, la investigación, que esta es una investigación realmente valiosa porque no solamente nos hace referencia y refrenda al informe de la OEA y de la Unión Europea, como lo decía, sino que ha hecho una propia investigación el gobierno americano a solicitud de congresistas americanos y a solicitud del propio embajador. Pero no se imaginaban los resultados, pero estos resultados son ciertos, son verdaderos, son en base científica, en base a una investigación. Entonces, esperemos, aunque por las declaraciones del canciller veo de que ya hay una manipulación, no están queriendo refrendar la verdad sobre este informe. Debería tener una vinculación, por supuesto que tendría que tener una vinculación inmediata además, porque, lo escuchaba Gary, es 100% cierto, tendríamos que recorrer el red hasta el viejo más antiguo. Desde que se ha dado el fraude, que está refrendado no solamente a nivel internacional, sino por una investigación científica.